nuestra última clase sincrónica. Voy a explicarles hoy el trabajo final de la asignatura, que ya se los envié de manera escrita, pero pienso que más de uno debe tener todavía dudas en la realización si no lo ha hecho, o si ya lo hizo, tenga en cuenta a ver si cumple con los siguientes lineamientos. Entonces, para eso es la sesión de hoy y para explicarles los procesos pedagógicos y de notas que vamos a tener en cuenta para este último corte. Quisiera saber cómo les ha parecido la metodología de la clase, cómo se han sentido, si piensan que la manera en que la desarrollamos fue la adecuada. Quiero escucharlos porque para mí es importante, más allá de la evaluación docente que ustedes hagan a nivel interno de cada uno de sus maestros, me parece importante saber si les gustó la metodología de gestión educativa, no solamente digamos que con el desarrollo de las actividades, sino con los contenidos, con los medios que utilizamos cibernéticos para la entrega de los trabajos. Entonces, no sé, quiero empezar, por ejemplo, con Mauro, que está muy concentrado. Mauro, te escuchamos. Profe, pues me pareció muy buena la metodología que se usó, a pesar de que fue de forma virtual. Me parece que la información que se dio y todo lo que la profe nos presentaba era muy claro. Entonces eso hacía que pues, fuera más fácil el trabajo como tal. Bueno, muchas gracias, Mauro. Escuchamos a Dayana. Dayana, te quiero escuchar. Chicos, los invito a que prendamos nuestras cámaras. Quiero verles los rostros hoy. Buenas tardes, profe. Pues a mí también me pareció la clase muy interesante y pues creo que se hizo muy buen uso de los recursos virtuales, entonces creo que eso también facilitó un poco como la comprensión de los conceptos y creo que también ha servido mucho que nosotros también hagamos uso de esos mismos recursos porque nos va a servir después para aplicarlos con nuestros estudiantes. Claro, yo me imagino que más de uno ya aprendió al menos a manejar Zoom, ¿no? Para dar sus clases virtuales desde casa, que es lo que se espera en un futuro. Yo les comento que soy profesora freelance online desde hace 3 años y digamos que el hecho de haber aprendido el manejo de estas plataformas virtuales me ha abierto muchísimo el panorama laboral. Enseño por medio de esta plataforma español a niños en Reino Unido y en China. De hecho, pienso que el mercado de la docencia online es mucho más fuerte hoy en día que la presencial. ¿Es más agotador? Claro que sí, porque son muchos procesos que se tienen que llevar a cabo, pero a nivel económico hay veces es más rentable inclusive que trabajar en un colegio donde nos cohíben de absolutamente muchas cosas. Entonces, la invitación es a ustedes como maestros, prácticamente que ya son maestros licenciados, es a encontrar alternativas de ser docentes independientes, de no depender tampoco de un colegio. Yo hay veces me gano inclusive más utilizando mis clases particulares online con gente del extranjero que lo que me gano en la misma universidad, imagínense. Entonces, la invitación es esa, abrir nuestro campo laboral. Camila, ¿qué opinión te da de la clase de gestión educativa? ¿Qué has aprendido? Profe, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y al resto de chicos. Me pareció una clase muy interesante porque a pesar de que pues, se nos presentó estos inconvenientes, se pudo haber un manejo adecuado de la clase a pesar de todo esto. Vale, muy bien. Andrés Poveda, te felicito de paso aprovechando la coyuntura que te veo por aquí conectado. Me gustó muchísimo tu explicación magistral en Zoom. Muy profesional tú. Gracias, maestra. Pues precisamente ahorita que su merced preguntaba sobre lo que pensábamos de la virtualidad, he aprendido que el trabajo autónomo es muy importante, ¿no? Digamos que pues el profesor o el docente nos da el material, es la guía precisamente en el proceso. Sin embargo, pues ya el proceso autónomo pues es básicamente lo que desemboca en algunos resultados y eso se ha evidenciado pues gracias a esta situación del coronavirus y demás. Entonces pues también deja aprendizajes algo enriquecedores frente a los procesos educativos y frente a lo que uno puede llegar pues digamos que en un futuro a aplicar, como su merced lo dice, alguna oferta de punto en donde uno pueda dar clases por este medio, pues ya podría tener unas nociones y podría pues desempeñar
una buena función, una buena labor docente. ¿Tú ya trabajas en colegios? No, yo he dado clases, mi experiencia digamos que ha sido más con clases particulares, ¿Online? no presenciales. Bueno, pero te cuento que puedes ser muy buen maestro online. Me gustó muchísimo tu presentación, tienes la elocuencia, tienes las capacidades, la tenacidad, la vocación. Me gustó mucho tu trabajo. Gracias, maestra. Vale, por eso es que quiero verle las cámaras para ver a quiénes destaco de esos trabajos que realizaron. Entonces, ahora sí Andrea ya prendió la cámara. Andrea, buenas noches. No, profe, qué pena, es que no he podido ingresar, tenía un problema con el ingreso, pero ya, hola, profe, ¿cómo estás? Bien, cuéntanos cómo te pareció la clase, qué tal la herramienta de Zoom, ¿has aprendido nuevas didácticas para dar tus clases? Sí, profe, pues yo utilizo Zoom todos los días dando las clases con los niños, entonces sí, Zoom tiene muchísimas cosas para poder manejar. Me ha gustado muchísimo porque he aprendido a compartir tablero, compartir audio solamente, compartir videos desde el computador. Bueno, tiene muchas cosas para uno poder trabajar. Sí, me ha gustado, me parece muy, muy útil. Y nada, pues yo creo que es una herramienta bastante importante ahorita, pues en Vale, y con esta referencia a la ocasión. materia de gestión, ¿qué es lo más interesante de gestión, aparte de los regaños de la maestra? No, bien, no hay regaños. No, profe, yo algo que sí quiero agradecerles la exigencia. A mí personalmente me gusta mucho la exigencia, a pesar de que a veces no estaba de acuerdo con algunas notas, me daba yo como, ay, pero no, es buena la exigencia. No todos los profesores tienen ese nivel de exigencia y yo sí pienso que la excelencia se da a partir de la exigencia. Y en cuanto a la herramienta, acá, digamos, como tal pertinente en la clase, me ha parecido que es muy útil y yo creo que es muy importante que todos la aprendamos a manejar pues para poderla utilizar también para nuestras clases. Bueno, muchísimas Como gracias por docente. esa intervención. ¿En qué colegio trabajas? Yo trabajo en un jardín. En un jardín. Y me imagino lo complicado que debe ser tener a un niño sentado enfrente de un computador y tener toda la atención de él, ¿no? Sí, sí, es bastante complicado, pero pues la ventaja es que como son tan chiquitos, entonces ahí están los papás, digamos que tratando, pero aún así a los papás se les hace complicado, entonces es bastante difícil. Y los Hay días papás de que quieren días. meter la cucharada cada 5 minutos. No, nosotros sabemos que todos andan muteaditos todo el tiempo y ellos lo saben, solamente tienen que hacer una seña para hablar, pero entonces ahí uno va cogiéndole el tiro. Bueno, muy bien. Felicidades. Me encanta. Tú irradias alegría, irradias profesionalismo. Me encanta. Gracias, profe. Muy bien. Paula Bayona, quiero escucharte. ¿Cómo te ha parecido la clase de gestión, el manejo de las herramientas? Hola, profe. ¿Sí me escuchas bien? Sí. Es que he tenido hoy todo el día inconveniente con el micrófono del computador, pero pues en general me ha gustado. Obviamente he tenido dificultades también con el tema de la parte laboral, porque entonces creen que uno estando en casa, o sea, no se le extiende el horario, entonces es complicado. Pero pues en general ha sido bien, digamos que me he acoplado de cierta forma positiva. Obviamente es complicado estando acá en la casa, que el niño grita, que entonces pues que hay varias cosas que interfieren, pero bien, en cuanto al manejo de la clase me ha gustado mucho, me gusta que me exijan. Aparte de eso, pienso que cuando un docente deja las cosas claras y deja las normas claras, es fácil hacerla o es fácil desarrollar cualquier actividad que coloquen. Entonces, pues pienso que en general pues ha sido bien, se ha manejado de la mejor forma pese pues a la situación en la que estamos. Y nada, pues la verdad no tengo ninguna queja, me he acostumbrado bien, pues me ha gustado el manejo de la clase, entonces pues bien. Bien, o sea, en pocas palabras lo que infiere es que les ha encantado mi tortura. Sí, Bueno, yo sí. siempre me he identificado por ser una persona exigente porque creo que cuando uno es exigente es el mejor en su trabajo. Entonces, eso se ve a flor de piel. Nada, de nivel general yo también estoy muy contenta con todos ustedes. Este curso, digamos que ha presentado buen desempeño. De todas maneras, sé que algunos no tienen las mejores notas. La inmensa mayoría está pasando. Eso es verdaderamente importante que ustedes tengan en cuenta cuando maestros. El mejor maestro no es el que raja al 70, al 80% del salón. El mejor maestro es el que puede, quizás en la mayoría de los casos, que sus estudiantes entiendan las lecciones. ¿Vale? Eso es importante. Si usted es el profesor Rajuela, ya pasó de moda, eso ya no sirve.
El mejor maestro es el que les sabe enseñar a sus estudiantes. No todos van a aprender, no todos lo van a lograr, pero con el hecho inclusive que usted le cambie la vida a una sola persona o le construya significativamente, es más que valioso. ¿Listo? Entonces, maestros, espero que estén pues listos para la sesión final. De antemano les agradezco por todo y vamos a entrar en acción. Entonces, trabajo final para la asignatura de gestión educativa. Ah, espérenme un segundo que este es el de otra materia que doy. No, este no es. Espérenme un segundo, por favor. Ya. Entonces, ese trabajo que ustedes ya me imagino que están adelantando es con base a un documento que se llaman los lineamientos curriculares. Ustedes lo que deben realizar o que deben estar realizando ya finalizando es haber leído el documento que emite el Ministerio de Educación, donde se les indica a ustedes a nivel general qué es lo que espera el ministerio que usted enseñe en el colegio donde va a trabajar. Si ustedes se han dado cuenta, se hace un esbozo sobre los contenidos que se ven en básica primaria, los que se ven en media, los que se ven en la vocacional, y digamos que le brinda a usted un panorama un poco más amplio en cuestión de contenidos de lo que desea verse. ¿De acuerdo? Eso es lo que básicamente habla cada uno de los planes curriculares. Hay plan curricular para inglés, hay plan curricular para lengua castellana, hay plan curricular para artes plásticas. Entonces, usted debe hacer lectura de ese documento de su carrera profesional no más. A mí no me interesa el plan curricular de matemáticas ni de informática, nada. Yo me voy a leer y voy a escudriñar exclusivamente el de mi carrera. Y eso es lo primero que deben tener en cuenta. El cronograma final de la asignatura. Ese trabajo lo voy a recibir máximo hasta el 19 de mayo. ¿Listo? El 19 de mayo va a ser la recepción de este último trabajo. Va a ser una sola nota. ¿Listo? Esa nota vale el 30%, el primer corte vale el 35%, el segundo tiene el mismo valor y el tercero vale el 30% y la única nota de este corte es este trabajo que van a realizar. Para que ustedes lo tengan presente. ¿Cuándo nos vamos a volver a encontrar? El martes 26 de mayo, en este mismo horario, nos vamos a conectar para que yo le dé la definitiva tanto del tercer corte como la final de la materia. ¿Listo? Ese día usted va a saber si pasó o no aprobó la asignatura. Virgen de la Guerrero. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Bien. ¿En qué consiste la actividad? La actividad, ustedes deben grabar un video entre 15 y 20 minutos en el que expliquen a grosso modo, ojo con esto, no es que ustedes tampoco me vayan a explicar todos los lineamientos, mejor dicho, de la manera más exhaustiva, sino la idea general de los lineamientos de su carrera profesional. ¿Qué es lo que debe enseñarse en el colegio en inglés? ¿Qué es lo que se debe enseñar en lenguaje en inglés? ¿Qué es lo que se debe enseñar en artes plásticas? ¿Qué se debe enseñar en informática? Los lineamientos curriculares no son camisas de fuerza. Los colegios tienen unos planes de estudios ya estructurados. Sin embargo, esos planes de estudio, cuando ustedes vayan a hacer sus clases, deben estar supeditados a los lineamientos curriculares, es decir, cuáles son esos temas macro que deben ser abordados en cada una de sus materias o en cada una de sus profesiones. Para grabar esa clase, esa exposición que va a ser por medio de la plataforma Zoom, van a realizarlo como el trabajo anterior. Me deben explicar, pues, obviamente por medio de diapositivas y donde usted aparezca en la cámara, esos lineamientos, para que ustedes lo tengan presente. Para los chicos que no saben utilizar Zoom, aquí les estoy diciendo cómo deben hacerlo, es muy fácil, ingresan ustedes, esta es la plataforma que les aparece a todos en su computador o en su celular, donde está la flechita rosada, dice New Meeting. New Meeting es para que usted entre a su propia sala y dentro de las opciones hay algo que dice grabar. Entonces ahí le dan grabar y ya con eso usted empieza con la presentación. Importante que conozcan la plataforma antes de hacer su clase, entonces lo que dicen coloquialmente cacharrear,
¿sí? Mire dónde se graba, mire cómo se comparte pantalla, mire cuándo se silencia su micrófono, etcétera, etcétera. Esta aplicación inclusive permite que el estudiante tenga acceso sobre su plataforma. Por si usted quiere que él escriba encima de la plataforma, también lo puede hacer. Eso es un valor que le anexo a esta cuestión. Bien, ¿cómo va a explicar esa clase? Entonces, en primera instancia, usted debe hacer sus diapositivas, ¿vale? Usted debe hacer las diapositivas, así como yo estoy haciendo mi clase, usted los debe hacer. ¿Qué debe explicar en esas diapositivas? Definición del concepto de lineamientos curriculares. Grosso modo, usted me dice, ¿qué son los lineamientos curriculares y para qué sirven? De la misma manera me debe decir a manera general, ojo, grosso modo, no se vayan a poner aquí a darme, mejor dicho, un tratado de libre comercio, sobre qué hablan los lineamientos curriculares de su área, qué espera el Ministerio de Educación de su licenciatura, es decir, qué espera el Ministerio de los profesores de inglés, qué es lo que esperan los colegios, a qué se van a enfrentar o qué es lo que tienen que hacer, cuál es su función social. Eso también lo explican los lineamientos. Y explicar algunos de los contenidos que se vean en los ciclos. Yo ahora les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan tomarlo como referencia en el momento de explicarlo en el video. Lo mismo pues lo que les estoy diciendo con ejemplos claros y coherentes del contenido de un nivel determinado. Ya vamos a dar un ejemplo para ello. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por favor, ¿todo ok? ¿Si entendieron ok en el chat? Sí, pues. Profe, qué pena. Ok, profe. ¿Tiene que ser en Zoom? ¿No se puede No, manejar si otra quieres opción? Meet, si quieres Classroom. La herramienta no me interesa es que sea interactiva, que usted pueda compartir pantalla y que obviamente pues usted pueda utilizar la herramienta como es, o sea, una clase virtual magistral. ¿Listo? Ok, Listo, ok, gracias, dice profe. por aquí Alejandra, Mauro, Paula, Laura Ospina, muy bien. Ay, Laura Ospina, tengo que hablar contigo al final, no te me vayas a ir. Sí, señora. Ok, listo. Bien, entonces les voy a dar un ejemplo. Yo soy maestra, mi pregrado es en lingüística y literatura. Entonces, yo tomé como base lo que se enseña en los colegios. Digamos que desde mi experiencia he analizado los lineamientos curriculares de la enseñanza del español en bachillerato, que es donde en algunos momentos de mi vida me he desempeñado. Entonces, ¿qué dicen los lineamientos? Voy a ceñirme. Cuando hablamos, bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, los profesores de inglés deben desarrollar 4 destrezas. La comprensión auditiva, que es el listening, el writing, que es la expresión escrita, el speaking, que es la expresión oral, y el reading comprehension, que es la comprensión lectora. ¿Sí? Esos son los 4 ejes. Dentro de esos ejes, si ustedes quieren explicarme grosso modo las competencias de los 4 según el marco común europeo de referencia, no tengo ningún problema. Si quieren trabajar una sola de las competencias, yo no tengo problema. En este caso, la lengua castellana, dentro de los 4 grandes núcleos que maneja, o lo que propone el Ministerio de Educación, existe un componente que es el de la literatura. En español se enseña la literatura, la comprensión lectora, se trabaja el tema de la gramática o el tema de la lingüística, el tema de la pragmática y otra serie de cuestiones que ustedes van a ir aprendiendo en la lectura del documento. Entonces, yo dije, voy a tomar como referencia qué se enseña en literatura desde los grados 6º a los grados 11. Voy a concentrarme únicamente en ese aspecto. ¿Qué dicen los lineamientos o cuáles son las sugerencias? Recuerden que no son camisas de fuerza, pero sí digamos que es lo que se evalúa en el ICFES, lo que se tiene en cuenta. Cuando vamos a hablar de grado 6º, para los profesores de lengua castellana, en el componente de literatura se dice que se trabajen temas abordados con la literatura fantástica, sí, con la literatura de aventuras, porque ellos son niños. Entonces uno tiene que dejarle libros que sean adecuados para los niños. Aquí yo propongo uno que se llama Amy, el niño de las estrellas, que es un sujeto que se llama Amy, que viene de un planeta lejano, y este niño viene con mensajes para los humanos, para la preservación del medio ambiente y de la especie.
Entonces, aquí yo estoy trabajando un componente muy importante también que viene inmerso en la literatura, que es la parte axiológica, ¿sí? A los niños les gustan mucho los temas, por ejemplo, de Harry Potter. Pónganlos a leer Harry Potter más allá de ver la película. Y si los niños les gustan las novelas de misterio o las novelas de detective, que también hacen parte de la literatura fantástica, recomiendo a un autor muy bonito que se llama Mario Mendoza. Mario Mendoza, en su libro Scorpio City, habla sobre la historia de Leonardo Sinisterra, que es un personaje que investiga sobre los crímenes y suicidios en Bogotá. Entonces, me parece un texto propicio para sexto, ya que ellos, pues, digamos que de una u otra manera quieren saber lo que es la realidad, pero una realidad acorde al nivel y a la edad que ellos tienen. Entonces, básicamente, el ministerio lo que nos dice en sexto es potenciar en ellos toda la capacidad creativa, la capacidad de creación literaria y el reconocimiento de otros espacios. Eso es lo que dicen los lineamientos con referencia a la literatura que se da en grado sexto. Cuando los niños pasan a grado séptimo, seguimos manejando el orden de la literatura futurística y de la literatura axiológica, es decir, la literatura que genere valores. Eso es lo que dice. Los profesores de los colegios deben generar en los estudiantes el pensamiento del reconocimiento axiológico, es decir, de los valores. Entonces yo propongo aquí 3 libros que se pueden trabajar en 3 distintos periodos. La fuerza de Shezid, que es un libro que habla sobre los problemas emocionales de la adolescencia. Isaac Asimov, que es uno de los autores más plausibles del futurismo. Y yo creo que esto es un clásico, ya casi todos nos tocó leer en el colegio El caballero de la armadura oxidada. ¿A quién le tocó leer el libro? ¿Ve? Entonces Marcela por ahí me hace conejito diciendo que sí, porque digamos que son contenidos o son autores que trabajan estos componentes de la axiología, ¿no? Entonces son esta clase de ejemplos. Ya cuando los niños entran a octavo, que ya no son niños sino son preadolescentes y ya tienen conceptos más claros, la literatura nos dice que ya debemos identificar contextos específicos en concreto. En octavo se trabaja la literatura colombiana. Se empieza, como ustedes se dan cuenta acá, con la época precolombina, con los viajes de invasión de Colón, donde hubo el encuentro de los dos mundos. Ya se habla directamente en todo lo que pasó en territorio colombiano, luego la literatura de la independencia, con Simón Bolívar y las crónicas de Indias y toda esta cuestión. Y así sucesivamente se va haciendo un proceso desde tiempos prístinos, es decir, desde tiempo antaño hasta la época contemporánea, con distintos autores explicando los sucesos históricos que hicieron boom o que fueron relevantes en territorio colombiano. Eso es lo que se hace en octavo. Entonces es muy clásico, por ejemplo, para mostrar sobre el romanticismo, la clásica que también a casi todos nos tocó leer en el colegio si tuvieron buena maestra, la obra María de Jorge Isaacs, ¿sí? Entonces, ojo, no se dice la María. Al que me diga la María lo desheredo. Se dice María porque así es como se llama el libro, María de Jorge Isaacs. Porque hace parte de uno de los periodos, en este caso el romanticismo latinoamericano, del siglo XIX en Colombia. Y ya más adelante, pues tenemos autores contemporáneos que ya son de nuestra época. Por ejemplo, podemos decirle a un niño que aprenda literatura colombiana por medio de Ojos de Perro Azul de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez tiene que aparecer en octavo porque es la prueba fehaciente de la literatura colombiana. Yo puedo trabajar también literatura de crítica social por medio de William Ospina, En dónde está la franja amarilla. Este autor me gusta mucho porque habla sobre la realidad y la corrupción de Colombia. Y si quiero un tema de pronto un poco fuera de lo convencional, yo siempre recomiendo a Mario Mendoza con Satanás, porque Mario ahí se comenta sobre la tragedia del restaurante Poseto aquí en Bogotá y utilizamos la literatura como un referente histórico. Recuerden que la literatura también demuestra lo que ha sucedido en los contextos específicos por medio de la subjetividad que viven los personajes. Entonces, básicamente eso es lo que dicen los lineamientos en octavo, que debemos enseñar literatura colombiana cuando hablamos de enseñanza de lengua castellana. Cuando entramos al grado noveno, los niños o los adolescentes deben estudiar literatura hispanoamericana
empezando con la construcción de las grandes civilizaciones, los mayas, los incas, los aztecas. Una de las pruebas fehacientes de la literatura o de las primeras evidencias es el Popol Vuh, que habla precisamente cómo vivían estas comunidades. Más adelante, con la independencia y con el descubrimiento, encontramos un personaje importante que se llama Sor Juana Inés de la Cruz con la 10ª Musa, donde se hace crítica social y el papel de la mujer en la independencia, y así sucesivamente. Por ahí hay dos, esta me gusta mucho, que se llama Como agua para chocolate, es de una mexicana que se llama Laura Esquivel. Ella, digamos que de una manera u otra, hay una película, si no la han visto se las aconsejo por si no tienen nada que hacer, se llama Como agua para chocolate y la encuentran en internet. Sensacional, que me habla sobre todas las costumbres de los pueblos latinoamericanos en el siglo XIX, entrada del XX. Y digamos que para los amantes de la literatura y que también se enseña en noveno, Cortázar es un escritor un poco complejo en su escritura, es denso, pero dentro de esa densidad también hay alguna clase de documentos que son interesantes para enseñar en bachillerato, que en este caso es el libro de Historias de Cronopios y Famas para los que no conocen. Entonces, también es un referente, digamos que positivo, para cumplir con el lineamiento del ministerio, que en este caso dice que debemos enseñar literatura hispanoamericana. Cuando entramos a grado 10º, los colegios que siguen los lineamientos curriculares dice que se debe enseñar literatura española. La literatura española empieza con el mester de clerecía y el mester de juglaría en la Edad Media, donde no había manifestaciones escritas porque la iglesia cohibía el pensamiento. Más adelante con el humanismo, la entrada del Renacimiento, tenemos una obra que yo me imagino también que ustedes leyeron, que se llamaba La Celestina. ¿Quién leyó La Celestina en el colegio? ¿O a quién le asignaron en algún momento La Celestina? ¿A Marcela? Marcela como que tenía una profe de español, pero dura. Bien, El Quijote de la Mancha. Si no leyeron algo del Quijote de la Mancha en el colegio, su maestra perdió el año. Federico García Lorca, ahí en internet también hay unas obras de teatro muy bonitas sobre su texto que se llama Bodas de Sangre, se las recomiendo también. Y Miguel de Unamuno, que hace referencia a la época moderna. Entonces, los lineamientos curriculares dicen que en 10º, en cuestiones de literatura, se debe enseñar literatura española. Bien, y en grado 11, esta es mi favorita, a mí me gustaba enseñar mucho en los colegios literatura porque era literatura universal. No, yo sí desde el celular y no me La literatura universal es cuando usted escoge autores, empiezan siempre con las primeras civilizaciones del mundo de Occidente. Podríamos, por ejemplo, el libro de mitos y leyendas de Susana Castellanos de Zuviría abarca sobre la civilización sumeria, que es la primera que existió, que tiene antecedente en la construcción de la historia de la literatura universal. También historias de la India, historias de Egipto, historias de Oriente. Ese libro me sirve muchísimo para abordar los distintos componentes o distintas culturas. Más adelante podríamos trabajar la Odisea de Homero para entender la época clásica. Después de ello podría enseñar en la época medieval la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Quién ha leído la Divina Comedia? Bueno, Marcela nuevamente. ¿Quién más ha leído la Divina Comedia? Arriba la mano, así. La Divina Comedia, ¿quién? Andrea, muy bien. Dayana, ¿no leyó la Divina Comedia? Vanessa Sáenz. Bueno. Y así sucesivamente, los distintos movimientos literarios. Por ejemplo, yo puedo explicar el romanticismo desde la obra de Fausto de Johann Wolfgang Goethe, puedo abordar el movimiento del realismo con Madame Bovary, puedo abarcar literatura del siglo XX con Fernando Vallejo y La Virgen de los Sicarios, que también hay una película de este libro. Lo único que les digo es que no se vean las 50 sombras de Grey porque me caen gordas. Entonces, es eso, chicos, que ustedes me expliquen de una manera tangible cuáles son los contenidos o qué es lo que se espera desde su área para la enseñanza de su disciplina.
¿Por qué escogí la literatura? Porque la literatura no sirve solo para ser de lengua materna. De hecho, ustedes pueden adquirir estos libros y trabajarlos como plan lector en inglés, porque todas tienen su traducción. Y con eso se explica, pues, obviamente, todos los procesos. Esto se trabaja en inglés en una cuestión que se llama pragmatics, ¿sí? El uso de la lengua. Y dentro de esos creo que también hay una asignatura que ustedes ven que se llama literatura, ¿no? Literatura inglesa. Sí. Entonces, dentro de literatura inglesa, divinamente podemos meter ahí a Oscar Wilde. ¿Vale? Entonces, esos son solo ideas. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ¿qué es lo importante aquí? Yo escogí una parte de los lineamientos que me llamó la atención o que yo creo que soy fuerte. Entonces, literatura, bachillerato, ¿qué se ve en sexto en literatura? ¿Qué se ve en séptimo? ¿Qué se ve en octavo? ¿Qué se ve en noveno? ¿Qué se ve en décimo? ¿Qué se ve en 11? No, profe, yo no me veo trabajando con chinos de bachillerato. Yo siento que yo soy la reencarnación de Barney y voy a trabajar con primaria y con preescolar. Entonces, mire qué se enseña desde el inglés en grado primero, que se enseña en segundo, que se enseña en tercero, que se enseña en cuarto, que se enseña en quinto. Si voy a ser maestra de preescolar, pues lo divido por periodos, que se ve en el primer periodo en tal cuestión, en tal dimensión. En artes plásticas, las artes plásticas también tienen unos planes de estudio muy organizados y pues se dice que se debe enseñar en artes para tales niños, qué se espera de la música, qué se espera del teatro, qué se espera de las artes plásticas, etc. ¿Listo? Entonces, no sé, maestros, si tienen preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en el documento, bueno, en el link que nos enviaste yo ya lo estaba leyendo y de hecho pues ya estaba empezando pues a adelantar el video, ¿sí? Pero pues con la explicación que ahorita nos das y nos facilitas, obviamente me queda un poquito más claro porque sí estaba un poquito perdido. ¿Por qué? Porque el documento que de pronto pues encontramos en el Ministerio de Educación que tú nos enviaste, nos hablas como de una contextualización, de pronto pues la importancia del inglés, los elementos y enfoques del currículo, formación continua del docente que debe tener, ¿cierto? Y las nuevas tecnologías que hacen impacto dentro del currículo. Sí. A diferencia de pronto de que no dice de pronto qué es lo que se debe enseñar. ¿Pero ya lo leíste todo? Sí, ¿Todo? yo sé, pero sí, señora, ya estuve haciendo como tal el ejercicio. Pero pues ahí como tal no me dice como en grado sexto se debe enseñar eso. Yo sé que hay otro documento que se llama la cartilla número 22, ¿cierto? Que ahí como tal sí nos dice como tal en qué grado que se debe enseñar por parte del inglés. Esto lo sé porque pues digamos que ya, como estoy trabajando en un colegio, pues digamos que ya me ha tocado leerlo pues varias veces, ¿cierto? Entonces, pues te decía, pues digamos que nosotros por parte del inglés, digamos que este documento que de pronto tú nos enviaste, ese sí no nos serviría. El que nos serviría como tal es el de la cartilla número 22. Bueno, ahí hay que aclarar una cuestión importante. Cuando tú lees los lineamientos, te vas a dar cuenta que efectivamente, de una manera u otra, te están dando los criterios importantes que debes tener en el momento de formación como docente, ¿verdad? Uh-huh. A raíz de eso, se dice cuál es la intención que se debe tener para cada uno de los ciclos. O al menos en los de lengua castellana, en los que yo he leído, porque yo soy maestra de lengua castellana, aparecen obviamente los lineamientos o el rumbo que se debe escoger para enseñar en cada uno de los ciclos o a nivel general. No sé, tú eres de inglés, ¿verdad? Sí, señora, soy Entonces, de inglés. ya, lo que yo sé del inglés, lo que he enseñado del inglés y que me imagino que debe explicar los lineamientos, son los niveles del marco común europeo de referencia. Entonces, lo que pueden hacer los profesores de inglés es explicar, según el marco común europeo de referencias, qué se ve en el nivel A1, qué se ve en el nivel A2, qué se ve en el B1, qué se ve en el B2, qué se ve en, así sucesivamente. Que creo que los lineamientos deben explicarlo. Sí, pero no en este documento, como yo te decía. O sea, realmente ese documento sí existe, pero es la cartilla número 22, así se llama, la cartilla número 22 de inglés de los lineamientos curriculares. Ahí sí explican como tal, pues digamos que el marco común europeo del idioma, y adicional a eso también subdivide, digamos que cada nivel en cada grado. Pero pues te decía de pronto, pues para que alguien lo tenga en cuenta. Pues bueno, mira, ahí podemos hacer lo siguiente. Explican con ese documento todo lo que son los lineamientos, ¿verdad? ¿Para qué sirven? ¿De qué manera se explican?
cuál es la función y qué es lo que dice el ministerio. ¿Listo? Ok. Y aparte, haces una preselección de cuáles son los niveles del marco común europeo y cuáles son algunos de los contenidos en cada uno de los niveles o qué es lo que se espera al finalizar de cada uno de ellos. Listo. Profe, ¿Listo? otra pregunta. Pero importante Es que, especificar qué son los lineamientos, qué es lo que espera el ministerio de su profesión, de qué manera se ve evidenciado y cuáles son las habilidades que debe tener un maestro. listo, ¿Listo? listo, sí, Y señora. bien, lo de la cartilla Eh, voy a revisarlo. sí, Quiero escuchar a alguien de lengua castellana. ¿Alguien de lengua castellana ya ha leído los lineamientos? Profe, yo soy de lengua castellana. Sí, Dayana, cuéntame. Y respecto a lo que decía mi compañero, creo que no sé si lo que él diga se relacione con los estándares, que nosotros también tenemos los estándares básicos de aprendizaje, que ahí también está por grados y más o menos se explican en unos recuadros qué se ve en décimo, qué se ve en 11, no sé, que es diferente también a los lineamientos que nos muestra como el horizonte y el rumbo sobre pues las áreas principales para enseñar en lengua castellana. Sí. Sí, No sé si mi básicamente es compañero eso. se refiere de pronto a que hay otro documento parecido a los estándares que nosotros tenemos. Sí, es que, bueno, voy a tener que tomarme la molestia de leerlos de inglés para interpretarlos, pero en los de lengua castellana sí aparecen esos núcleos, ¿no? Vale, no sé, ¿alguien más tiene? ¿Alguien de lengua castellana que los haya leído? Por ejemplo, artes, Buenas ¿qué han noches, leído de artes? profe. Profe, lengua castellana. Bien, ¿quién desea hablar? profe. Levánteme la mano en la aplicación para darle el uso de la palabra, por favor. O escríbame en el Profe. chat. Cristian pregunta que si es necesario ver el otro documento, pues si llegan a necesitar un complemento, pues me parece bien lo de la cartilla. Bien, alguien de artes. Quiero escuchar a alguien de artes. ¿Ya han leído sobre los lineamientos de artes? ¿Nadie? Yo soy de artes. ¿Qué has Sí, leído profe, sobre los yo ya los lineamientos? leí y Cuéntame. tengo con respecto a eso una pregunta.